Bueno, y decíamos, este megaproyecto que tiene como eje central, eje más importante, el pago de juicios a jubilados y pensionados, también habla de blanqueo de capitales, de acuerdo por la coparticipación federal entre nación y provincia, y viene con reformas, con algunas modificaciones tributarias. Nosotros convocamos una vez más al doctor Carlos Vaccaro para que nos explique cuáles son estas modificaciones. La gran sorpresa fue ganancias, así como en previsión fue el tema de la moratoria previsional. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Clara, ¿cómo estás? Sí, un poco para complementar lo que estabas bien diciendo con Eugenio, tenemos una preocupación con respecto al retroactivo. Sí. Se habló ¿Por la devolución? Con la devolución. Sí. Se habló un poco, lo hemos escuchado a algunas autoridades, y con respecto a impuestos a las ganancias se habló muy suavecito de que de alguna forma se iba a atenuar pagando el famoso tema de lo devengado en lugar de lo percibido. No vamos a interiorizarnos en esto, que es un tema contable un poco más complicado, pero ¿cuál era el sentido? Todos los retroactivos que se están pagando, o sea, los ajustes que se están pagando en la actualidad, que son 1.500 por mes, ¿verdad, Eugenio? Ahora esperemos que lleguemos a los 100.000 por mes. Recordemos que se hace por lo percibido. Quiere decir que todo lo anterior, el jubilado lo percibe en un mes y se aplica impuesto a las ganancias. De esa forma están afectando a casi todos los jubilados con la tasa marginal del 35%. Muy bien. Aparentemente esto cambiaría y se haría por lo devengado y se pretende atenuar un poco ese impacto. ¿Qué significa lo atenuado? Que en lugar de gravarte con impuesto a las ganancias todo el importe, lo que el jubilado recibe lo dividen en los años que realmente correspondía cobrar y que no han pagado y que en vía judicial lo han Es obtenido. muy interesante lo que está explicando Carlos Vaccaro, porque también estamos teniendo muchas consultas de gente, de jubilados, de pensionados, que ya vienen enojados con el tema de este tributo, porque tienen que financiar, ellos con su espera y algunos hasta con su vida, una burocracia y un sistema viciado. Total. Entonces, les han pagado mal, han demandado, han tenido que esperar y cuando llega el momento de cobrar los retroactivos quedan alcanzados por ganancias. Un tercio se lo cobra ganancias. Se va a atenuar esto, pero muy parcialmente, porque ¿qué es lo que ¿Cuántos puntos haciendo? decís que puede llegar a bajar? Porque hoy es el 35 la retención. Sí, yo creo que va a llegar a un promedio del 30, porque ¿qué es lo que ocurre? 5 puntos bajaría. Pero ¿qué es lo que ocurre? Al colocarlo en forma devengado, van a decir, bueno, señor jubilado, usted tendría que haber cobrado hace 10 años tanto, hace 9 tanto, hace 8 tanto, y le vamos a hacer un recálculo del impuesto a las ganancias como si usted lo hubiera cobrado en esos años. ¿Pero qué van a aplicar, Clara? Van a aplicar la misma tabla que hace 16 años que no se modifica. Claro, hace desde el 2000 que no tenemos modificaciones. Y le va a tener el mismo efecto negativo por el efecto de la... Ya no es por el efecto de lo percibido. Lo que pasa es que puede modificarse en este proyecto este punto, no, porque hay que modificar para más atrás. No está incluido. Y fíjate que aquella famosa modificación que ya empezamos a hablar en abril de este año, el famoso tema de las tablas, no está ni en este proyecto ni en ningún otro proyecto y se va a debatir. El gobierno igual está hablando del 2017 como aplicación. Ver el tema, porque si no se aplica esta medida, si esto no se resuelve a fondo, lo único que logran medidas anunciadas en este tenor son paliativos. Medidas de momento para dar respuesta a la urgencia. Yo diría, en lugar de un tercio va a ser el 28%, pero se va a afectar, digamos, al jubilado que va a ocurrir. Pero vamos a dar alguna buena noticia. Ahí está, buena noticia. Queda exento de pagar ganancias de tema medio aguinaldo aquellos que no estén con obligación de tributar bienes personales, que a su vez sube el monto. Sí. No va a ser fácil la aplicación. Reconocemos que es un adelanto, es un paso más, pero está un poquito complicadito la aplicación. Recordemos, como bien decías vos, hoy es un dictamen de mayoría, falta pasar por diputados, falta las comisiones del Senado. Pero confiemos que sí, Carlos. Confiamos que va a ser. No, pero en tiempos. Sí. Los tiempos hacen que, como decía bien Eugenio, junio ya está perdido. Aparte está todo liquidado. Junio está todo liquidado. Claro. Pero también pensemos y recordemos, porque hay veces
no recordamos bien cómo se aplica el medio aguinaldo. El medio aguinaldo no se grava la totalidad del medio aguinaldo para activos y para pasivos. Esto es muy importante. Esta aplicación es válida tanto para activos como para pasivos. Tanto lo que se hace con el trabajadores como aguinaldo se divide en 7 cuotas. Algunos, el ANSES lo divide en 6 por razones prácticas, pero se divide en 7 cuotas. Quiere decir que al activo y al pasivo, ese medio aguinaldo de alguna forma se lo distribuye en 7 meses para atenuar el impacto financiero, ¿se entiende? Ahora, o sea, no se carga como en diciembre, que es el gran problema, sino que lo que el jubilado y el activo cobran en junio como medio aguinaldo, se lo distribuye impositivamente en 7 meses y se prolonga un poco el descuento. Eso no cambió nada. Está bien. A ver, quiero dejar claro, porque bueno, no soy tributarista. El tema es así. Ya los salarios de los trabajadores están liquidados, incluido medio aguinaldo, con las retenciones a quien le corresponde pagar. Correcto. Y cobran mes vencido. Los empleados cobran mes vencido, perfecto. Los jubilados y pensionados cobran mes en curso, lo que significa que ya algunos están con las cobrando ya la semana próxima o la otra. Aguinaldo con la correspondiente retenciones. El 1 de junio, ya, bueno, porque ellos liquidan el 1 de junio, pero hay una noticia buena con respecto a eso. ¿Esto cuándo lo van a devolver? Porque esta modificación se ha hecho en un proyecto. Correcto. Esto no es ley. ¿Cómo se va a devolver? Yo creo que va a ser en el momento en que la FIP dicte la resolución, que esto va a estar al final. No por decreto, Senado. No podrá ser en paralelo por decreto. Estamos peleando desde todos los lugares para poder ver si puede ser por decreto. Pero teóricamente entre julio y agosto se va a devolver, o sea, no va a haber problema. Pero insisto con el tema de que se va a prolongar en 6-7 meses. Pero una noticia que este programa anunció y ya anunciamos desde abril es qué pasaba con el impuesto a las ganancias del 2015. Ahí está. ¿Te acordás de las percepciones? Sí. ¿Te acordás de los ajustes? Hubo muchas consultas y las consultas dijimos, pero dijimos, ¿qué dijimos? En junio, señores, se va a pagar. Y la noticia buena es que en junio se están liquidando las devoluciones y ajustes del año 2015. Ay, qué bueno, Carlos, porque cada vez que se habla de ganancia, la sensación que pálidas. Tenemos todos que es todo siempre pálida. Todo es feo, o sea, no hay una noticia buena. La noticia para los jubilados es que ya está liquidado, ya lo hemos observado, hay importes muy significativos, porque recordemos que hay 2 tipos de devolución. Sí. Una son las famosas percepciones, ¿te acordás que son las percepciones, que era lo que retenía la FIP en concepto, o percibía la FIP cuando se compraban dólares, cuando se gastaban en el exterior? Todas esas cosas que fueron el 31 de diciembre declaradas, las va a devolver ahora. Y también lo que se va a devolver ahora son aquellos ajustes de las famosas deducciones que siempre le preocupan a Eugenio. Esas deducciones se pueden hacer y fácilmente, que dijimos no necesitan contadores ni nada, lo pueden hacer en forma electrónica. Esas devoluciones mensuales se están devolviendo también en el mes de junio. ¿Hay algo que tenga que ver con el tema impositivo, que en la Argentina no necesite contador, la intermediación de un contador? Bueno, felizmente no. Perdón, quise decir felizmente sí. Claro, porque si no ustedes tienen... Si no tenemos menos trabajo, pero no nos gusta. Nos gusta trabajar en cosas que sean realmente para discusión, que sean realmente complicadas, pero estas cosas realmente hay que facilitarlas. Y por eso la reforma impositiva es fundamental, Clara, en esto. No solamente desde el punto de vista de cómo vamos a financiar, pero puede ser ganancias, puede ser el IVA. Hay muchas cosas. Recordemos que ganancias son 4 categorías. Siempre hablamos de la 4ª categoría por relación de dependencia y para jubilados. La más castigada, la más castigada, pero la 3ª categoría es muy importante porque es la de sociedades. Son las pymes que toman gente. Que son generadoras de trabajo. Generadoras de empleo. En una Argentina con 35% de trabajo en negro, que le decía hace unos momentos. Y no nos olvidemos de la segunda. La segunda es la renta financiera. La tan mentada renta financiera, que hay algunos proyectos como para agravarla. Es un tema que hay que charlarlo, porque a uno le tiene miedo al concepto de renta financiera, y no es así, porque tranquilamente no es gravar toda la renta financiera, sino analizar parcialmente lo que se obtiene como renta financiera. Estamos hablando de acciones, bonos, colocaciones de plazo fijo y demás,
que tranquilamente pueden ser efectos financieros para poder paliar el problema del financiamiento de los jubilados. Ay, qué difícil que es para la gente entender todo el tema No, tributario. Vos porque es parte de tu vida y es tu profesión. Sí, pero vos sentís que la gente entiende estos temas. Realmente nosotros tenemos muchísimo, bueno, ni que hablar de los comentarios de blanqueo, ni siquiera quiero empezar a hablar del blanqueo, porque no te imaginás las grandes dudas que hay de la gente. ¿Nos metemos o no nos metemos en el blanqueo? Eso será parte de quizás algún otro programa que lo podamos charlar. Tenemos para analizar este proyecto varias semanas por delante. Creo que sí, bueno, y con gusto a seguir. Hay algunas modificaciones con respecto al tema de los premios. Sí, y ya nos vamos a un... Ya nos vamos. Hay premios. Aquellos que han cumplido con todo, el 2016, 2017 y 2018, exención de impuestos a los bienes personales. Es una buena noticia. La mala es que decían que se derogaba en el 19. No se deroga. Pero a los cumplidores, 2016, 2017, 2018, exención. Y a los que no pagan bienes personales, el tema del medio aguinaldo. Bueno, no te vayas. No me voy. Eugenio tampoco. Después del corte estaremos hablando de devolución del IVA, del 15% de devolución del IVA. Se hizo ley finalmente, se sancionó esta semana, fue una de las noticias más destacadas, está apuntada a grupos vulnerables, a gente más sensible en cuanto a tema de bolsillo y poder adquisitivo. Estaremos hablando de todos los detalles, explicando a quiénes alcanza, cuándo se va a aplicar, cómo se va a aplicar y, por supuesto, la opinión de Carlos Vaccaro y de Eugenio Semino. Además, otra semana que tenemos que hablar, lamentablemente, de gripe A, más fallecidos por gripe A, quiénes deben vacunarse, hay suficientes medidas de prevención. Bueno, todo después del corte, ya volvemos. Bueno, y una medida social muy importante finalmente fue ley esta semana y es la devolución del IVA, el 15% del IVA en todo lo que tiene que ver. En un principio se decía con alimentos de canasta básica, pero abarca más, porque si uno va a realizar con tarjeta de débito compras a un lugar donde se venden alimentos, donde se vende comida, también puede comprar y tener esta devolución en lo que tiene que ver con ropa y artículos del hogar. Tenemos unas placas listas para explicarles el paso a paso para que entiendan bien esta medida que apunta a grupos vulnerables, a los grupos más sensibles de la sociedad. Bueno, esta medida va a alcanzar a jubilados y pensionados nacionales que tengan haberes mínimos, es decir, 4.959 pesos mensuales, pero a su vez que no excedan, en el caso de que haya más integrantes en la familia o haya ingresos, que no excedan los 2 haberes y medio mínimos. Estamos hablando de un monto mensual de 12.397 pesos con 50. También alcanza a pensiones no contributivas, a beneficiarios de asignación universal por hijo y asignaciones por embarazo. Jubilaciones y pensiones nacionales de haberes mínimos alcanza a 3 millones de personas, pensiones no contributivas 1,5 millones de personas, asignación universal por hijo 3.800.000 chicos y asignación por embarazo 340.000 beneficiarias. Vamos a la segunda placa. ¿Cuándo se implementa? Se implementa a partir del 1 de julio porque todavía falta promulgación de la ley, falta la reglamentación, hay un tema de postnet que son los aparatitos por donde se pasa la tarjeta de débito en comercios chicos, más que nada el tema es en el interior del país. Bueno, se comienza a regir a partir del 1 de julio y es a través de compras que se hagan por tarjeta de débito. La devolución tope va a ser de hasta 300 pesos en el caso de jubilados, pensionados y pensiones no contributivas y hasta 200 pesos en el caso de asignación universal por hijo y asignación por embarazo. Son hasta 300 o hasta 200 pesos mensuales por persona en compras de hasta 2.000 pesos mensuales que se suman al 5% que ya regía por compras de hasta 1.000 pesos. Bueno, me estoy acordando de todo, pero acá no me saquen esta placa porque quiero aclarar un tema. Por compras con tarjeta de débito no es cualquier tarjeta de débito, es la tarjeta de débito que se genera de la Caja de Ahorro Universal de la Seguridad Social. Hoy están bancarizados todos los beneficiarios de planes
planes sociales, todos los trabajadores, todos los jubilados y pensionados, todos tenemos cajas de ahorro gratuitas abiertas de Seguridad Social. Bueno, es la tarjeta que nos dan a través de esas cuentas. Nos han preguntado muchísimo qué pasa con jubilados y pensionados del interior del país, jubilados y pensionados que no pertenecen a la Administración Nacional de Seguridad Social y sí forman parte de cajas provinciales previsionales que tienen régimen propio. Bueno, el tema es así, van a poder adherirse, pero se tiene que adherir primero su caja, la caja donde pertenecen, y hacer un convenio con la AFIP. Y de esta manera van a poder también incorporarse jubilados y pensionados provinciales. Para ir cerrando este tema, quiero hacerle una pregunta a Carlos Vaccaro como tributarista y también otra con respecto a este mismo tema a Eugenio Semino. ¿Cómo ves la implementación y con qué mecanismo se devuelve el dinero? Sí, la implementación al principio va a ser un poquitito complicada porque hubo algunos agregados al final de la ley. Sí. Que hacen que se distribuya en forma distinta para el caso de jubilados. Un pequeño agregado es un caso difícil de las condiciones que habías hablado, pero para aquellos mínimos, aquellas personas que tienen la mínima pero pagan bienes personales, no les tocaría. Es una cosa muy rara por el hecho de que todos aquellos que pagan el mínimo, que cobran el mínimo, es muy difícil que paguen bienes personales. Pero por las dudas hubo un agregadito por ahí de que no les corresponde si tienen bienes personales. La forma yo creo que cuando se pueda aceitar el sistema de Postnet y demás, yo creo que va a ser muy automática y los 300 pesos van a ser acreditados a la gente en forma conveniente. Carlos Vaccaro, gracias por tu visita y por tu aporte. Eugenio, con respecto a devolución del IVA, para ir cerrando la cuestión. Mira, está bien pensada como medida de macroeconomía. En términos... ¿Alivia el bolsillo? ¿Se activa el consumo con esta medida? No, yo creo que por lo menos en las primeras etapas, si bien es una pequeña ayuda, el jubilado compra en comercios de cercanía y estamos hablando para la devolución de 300 pesos que debiera con su tarjeta de débito consumir alrededor de 2.000 pesos. Esto es el 40% de un haber mínimo y el 50% de una no contributiva. Por lo cual creo que en las primeras etapas el impacto sobre lo que son los jubilados que perciben la mínima y las no contributivas va a ser menor. En general se compran pequeñas cantidades en lugares donde no hay bancarización, no hay Postnet, por lo cual seguramente si la medida se mantiene en el tiempo está la posibilidad que se vayan incorporando consumidores. Hoy por hoy relativizo. No está mal la medida, pero relativizo el impacto. Acá tenemos que volver a un tema que hablábamos con Carlos Vaccaro, que es necesaria una reforma y en este caso ponemos a los monotributistas y a los autónomos. Hay que actualizar las escalas de facturación para el régimen simplificado y el régimen general, es decir, para monotributistas y para autónomos, porque la carga tributaria que tiene esta gente es enorme y el tema de estos pequeños comercios que ahora tienen que comenzar a implementar esta devolución del IVA se complica a medida que facturen más, porque terminan con cargas tributarias del 400 al 500% y no le pueden hacer frente. Por eso es necesario desde ahí la reforma. Eugenio, ya volvemos con vos para responder consultas. Muchísimas consultas, muchas justamente tienen que ver con este proyecto, con este megaproyecto de ley que se está tratando en el Congreso Nacional por estos días. Cronogramas de pago, los reiteramos, ¿por qué razón?